En el corazón de un vilarejo olvidado por el tiempo, donde las casas parecían haber brotado de la misma tierra y las calles eran un mosaico de piedras cansadas, vivía ella. No era la muchacha más hermosa del pueblo, ni la más rica, ni la más refinada, pero había algo en ella que desarmaba hasta a los corazones más endurecidos. Un torbellino de luz y torpeza, envuelta en aroma de flores frescas y perfume de sueños sin estrenar. Cada mañana, cuando el sol apenas rozaba los tejados, ella salía de su casita de madera con el cabello rebelde atrapado en una trenza mal hecha y un vestido de algodón que siempre encontraba la manera de engancharse en alguna cerca o derramarle encima la jarra de leche. Caminaba apresurada, saludando a medio mundo con una sonrisa tan grande que hasta el panadero, ese hombre malhumorado con bigote de alambre, terminaba levantando la ceja y devolviéndole el gesto. Ella no tenía fortuna, ni apellido ilustre, ni joyas que tintinearan al andar, pero tenía una floricultura, un rincón perfumado donde las bugambilias se enredaban por las ventanas y las margaritas crecían en racimos indomables. Sin embargo, mantener aquel negocio era una odisea, porque ella, con su alma distraída, olvidaba los precios, entregaba los ramos equivocados y hasta una vez vendió el sombrero de su abuelo pensando que era un centro de mesa. Pero nadie se enfadaba con ella, porque ella era el alma de aquel vilarejo encantador, la chispa que mantenía a flote una comunidad acostumbrada a la rutina. Los niños la seguían como si fuera un personaje salido de un cuento, porque siempre traía dulces en los bolsillos, aunque terminaban cubiertos de pétalos o aplastados junto a alguna lista de pendientes que jamás cumplía. Los ancianos la observaban desde sus mecedoras y murmuraban: «Pobre niña, con ese corazón tan grande va a terminar dando lo que no tiene». Y los jóvenes, esos que soñaban con salir del pueblo y conquistar ciudades, la veían con ternura y un poco de lástima, creyendo que ella jamás dejaría su mundo de fantasía y flores. Pero lo que nadie sabía era que ella escondía algo muy suyo, un secreto tan sencillo que se volvía poderoso. Creía en la magia de las pequeñas cosas. Creía que un ramo de girasoles podía curar un corazón roto, que un mensaje escondido entre hojas de lavanda podía cambiar el destino, y que algún día, por puro capricho del universo, el amor tocaría a su puerta disfrazado de cualquier cosa, tal vez de cartero, de vendedor ambulante o de una tormenta de verano. Y así pasaban los días, entre tropiezos y carcajadas, entre flores y pequeños desastres cotidianos, mientras ella llenaba el aire con su risa imperfecta y su torpe manera de amar todo lo que la rodeaba. No sabía que, en la esquina más escondida de ese vilarejo encantador, alguien la observaba. Alguien que había llegado cubierto de polvo y silencio, alguien que muy pronto pondría su corazón generoso a prueba, alguien que cambiaría su historia para siempre. Esa mañana, el vilarejo despertó cubierto por una neblina ligera, como si las nubes hubieran decidido bajar a caminar entre la gente. La brisa arrastraba el aroma de pan recién horneado, mezclado con el perfume dulce que escapaba de la floricultura de ella, y en medio de ese cuadro cotidiano, apareció él. Nadie lo vio llegar. No hubo carreta, ni sonido de pasos en la grava. Era como si hubiera nacido directamente de la niebla, envuelto en harapos que alguna vez fueron ropas de hombre rico, ahora reducidas a un mosaico de manchas, polvo y remiendos. Su cabello, largo y revuelto, caía sobre un rostro cubierto de sombra, donde solo brillaban dos ojos oscuros, profundos como el abismo donde se esconden los secretos. Suscríbete al canal y dale like a este video. Solo suscribiéndote al canal aseguras nuevas historias. Se quedó parado en la plaza, junto a la fuente que llevaba años seca. No pidió nada. No extendió la mano ni pronunció palabra alguna. Solo estaba allí, como una estatua olvidada. Su presencia inquietaba, no porque fuera peligroso, sino porque había algo en él que parecía fuera de lugar, como una melodía triste que nadie recuerda haber escuchado, pero que de alguna forma lastima al corazón. Las mujeres pasaban de largo, murmurando bendiciones y apretando sus bolsas contra el pecho.
Los niños lo miraban con la fascinación de quien descubre un animal exótico, una criatura de leyenda escapada de algún cuento. Y los hombres lo ignoraban, fingiendo que no lo veían, porque en los pueblos pequeños, la pobreza ajena es como un espejo incómodo. Pero ella no era como los demás. Desde el mostrador de su tienda, con los dedos cubiertos de tierra y pétalos, lo vio y sintió un golpe en el pecho, una mezcla de pena y curiosidad. Quiso salir corriendo a ofrecerle algo, un vaso de leche, un pan viejo, una flor cualquiera, pero justo en ese momento, tropezó con una caja de margaritas y cayó de bruces entre los ramos que preparaba para la boda de la hija del alcalde. El estruendo llamó la atención de medio pueblo, y entre las risas y las exclamaciones, el mendigo levantó la vista. Por un segundo, sus ojos y los de ella se encontraron, y en ese instante, algo imperceptible pero definitivo cambió en el aire. Ella se puso de pie, con las mejillas encendidas y el vestido cubierto de hojas, y aunque todos se burlaban de su torpeza habitual, él no sonrió. Solo la miró, largo y profundo, como si tratara de leerle el alma. Después, bajó la cabeza y siguió allí, quieto y silencioso, como si ella no existiera. Sin embargo, dentro de su pecho, un plan empezaba a tomar forma. Un plan que había nacido mucho antes de esa mañana, mucho antes de ese pueblo, mucho antes de que ella supiera que su vida estaba a punto de convertirse en una historia imposible de olvidar. El día avanzaba sin prisa en el vilarejo, como si el reloj obedeciera el ritmo tranquilo de la tierra y no el de los hombres. En la floricultura, ella luchaba contra el desorden que ella misma había provocado. Los ramos caídos, las flores aplastadas bajo sus pies, las tijeras que no encontraba aunque las tenía en la mano. Entre el caos y la risa nerviosa que la acompañaba siempre, su mente volvía, una y otra vez, al hombre de la plaza. Ese rostro, esa mirada, esos harapos que parecían contar una historia muda. ¿Quién era? ¿De dónde había salido? ¿Por qué había algo en él que dolía como una espina clavada en el pecho? Ella no era mujer de muchas preguntas. Su corazón tenía la costumbre de actuar antes de pensar, así que sin darse cuenta, ya estaba envolviendo un pan dulce en un pedazo de papel y buscando las monedas sueltas que guardaba entre las macetas. Salió de la tienda con pasos rápidos, tropezando con su propio delantal y esquivando a los niños que jugaban a las escondidas entre los puestos. Cuando llegó a la plaza, el mendigo seguía allí, inmóvil junto a la fuente seca, como si el tiempo no lo tocara. Parecía más una estatua que un hombre, una presencia a la que el viento le había perdido el respeto, jugando con su cabello y levantando el polvo a sus pies. Ella se acercó sin hacer ruido, como si temiera despertarlo de algún sueño profundo. Extendió la mano, ofreciéndole el pan con una sonrisa nerviosa que le temblaba en la comisura de los labios. El hombre alzó la vista, y esos ojos oscuros la atravesaron de nuevo, igual que lo habían hecho horas antes. Pero esta vez, no había solo curiosidad en su mirada. Había algo más. Algo que ella no podía entender, pero que la hizo sentir que su corazón daba un paso hacia atrás y otro hacia adelante al mismo tiempo. «Tome», dijo ella, y aunque su voz era suave, el silencio de la plaza la amplificó hasta hacerla sonar como un eco. El mendigo no respondió. Sus manos, cubiertas de polvo y cicatrices antiguas, tardaron un momento en aceptar el pan. Lo tomó con la delicadeza de quien recibe un tesoro, como si ese pedazo de masa fuera algo demasiado valioso para pertenecerle. No dijo gracias, ni sonrió. Solo bajó la cabeza y empezó a comer en silencio, mordida tras mordida, como si cada bocado le devolviera un poco de vida. Ella lo observó unos segundos más, sin saber qué hacer, sintiéndose torpe y fuera de lugar. Iba a dar media vuelta y regresar a su tienda cuando lo escuchó. No fue una palabra, no fue un suspiro, fue una risa, seca y breve, una risa que parecía escaparse sin permiso de los labios del hombre. ¿Le pasa algo?, preguntó ella, incapaz de callarse, porque el silencio siempre le había parecido incómodo.
El hombre negó con la cabeza, pero la risa seguía en sus ojos, escondida entre la tristeza que los cubría como un velo. Ella no entendió nada, pero se fue convencida de que había hecho lo correcto, porque así era su corazón. Daba sin preguntar, ofrecía sin condiciones y amaba sin garantías. Lo que Ella no podía imaginar era que ese pequeño gesto, tan sencillo y tan suyo, acababa de encender una chispa que cambiaría su destino para siempre. Desde ese instante, sin que ninguno de los dos lo supiera aún, sus vidas estaban atadas por un hilo invisible, uno que los arrastraría a una historia donde la magia y el amor se entrelazarían de formas que el Vilarejo jamás había visto. La luna se deslizaba como una moneda de plata entre las nubes rasgadas, iluminando el Vilarejo con una luz fría y suave, como si el cielo quisiera espiar lo que ocurría en esas calles dormidas. La floricultura de ella ya había cerrado, pero sus ventanas seguían encendidas, derramando una tibia claridad sobre la plaza. Afuera, el viento jugaba con las hojas secas, empujándolas hasta los pies del hombre que, desde la fuente vacía, observaba esa casita pequeña donde el perfume de flores y sueños escapaba por cada rendija. Ella, envuelta en un chal raído y con el cabello cayendo en mechones cansados sobre sus hombros, se sentó en el escalón dañado de su propia porta. No esperaba a nadie, pero tampoco tenía prisa por dormir. Había algo en la noche que le removía el alma, una especie de anhelo inexplicable que pesaba en el aire. Y entonces lo vio. El mendigo seguía allí, como si formara parte de ese paisaje olvidado. Ya no comía ni dormía, simplemente existía, con la mirada perdida y el cuerpo doblado por una carga invisible. A ella le pareció injusto dejarlo allí, bajo el frío que se pegaba a los huesos como una segunda piel. Sin pensar, cruzó la calle, sosteniendo en las manos una taza de té de manzanilla, la misma que usaba cuando su abuela le decía que las tristezas se podían disolver en agua caliente. Se sentó junto a él, sin pedir permiso ni ofrecer disculpas. En ese pueblo, nadie se acercaba demasiado al extraño, pero ella nunca había creído en distancias que no se pudieran cruzar con un poco de bondad. El hombre no la miró al principio, pero sus manos, aquellas manos endurecidas por algo que no era la pobreza común, aceptaron la taza con un gesto breve. El silencio entre ellos era espeso, lleno de palabras que no se atrevían a nacer. Y fue entonces cuando el mendigo habló por primera vez. Su voz era ronca, como si llevara demasiado tiempo guardada en el fondo de un pozo seco. Dijo que venía de un pueblo lejano, uno donde las tormentas devoraban las cosechas y la gente aprendía a temerle al cielo. Dijo que había tenido una esposa, hermosa como la primera lluvia después de una sequía, pero que la pobreza y el hambre la habían llevado lejos, a buscar fortuna en otras tierras. Dijo que su hijo, el único orgullo de su vida, se había perdido en la guerra entre reinos, dejando su casa vacía y su corazón convertido en escombros. Ella escuchaba en silencio, con los ojos brillando de emoción y el corazón apretado entre las costillas. No dudó ni por un segundo de cada palabra, porque así era ella. Creía en las historias como quien cree en los milagros. Su alma ingenua no imaginó que aquellas confesiones no eran más que mentiras bordadas con hilos de verdad, un tapiz falso tejido por un hombre que no buscaba compasión, sino algo mucho más difícil de encontrar: sinceridad. Él la observó de reojo, analizando cada reacción, cada suspiro, cada lágrima que se atrevía a deslizarse por su mejilla. Lo que vio lo desconcertó. No había lástima en sus ojos, solo había ternura. Esa ternura que no pide nada a cambio, que no espera recompensa. Ella escuchaba con el corazón abierto, como si cada palabra doliera también en su propia piel, como si el dolor ajeno fuera también suyo. La noche avanzó entre relatos inventados, cada uno más trágico que el anterior, y Ella los abrazó todos como si fueran reales. El mendigo, sin saber por qué, sintió algo romperse dentro de él, una grieta diminuta en el muro de piedra que había construido alrededor de su alma. Por primera vez en años, se sintió visto. No como un mendigo,
no como un hombre rico disfrazado, sino como alguien que simplemente existía, con errores y sombras, pero también con un corazón que aún sabía latir. Cuando el primer canto del gallo anunció el amanecer, ella regresó a su floricultura, envuelta en el mismo chal, pero con el pecho lleno de historias prestadas. Historias que, aunque falsas, habían sembrado una semilla dentro de ella. Una semilla que, sin que ninguno de los dos lo supiera, pronto florecería en algo que ni la mentira ni la verdad podrían detener. Los días siguientes se deslizaron sobre el vilarejo como hojas sobre el río, suaves e inevitables. El mendigo seguía ocupando su lugar junto a la fuente seca, pero algo en él había cambiado. Ya no era una sombra inmóvil, ni una estatua melancólica atrapada en su propio silencio. Ahora, cada vez que él la pasaba, él levantaba la cabeza, y aunque no decía nada, había una chispa escondida en sus ojos, como si la simple presencia de esa mujer torpe y luminosa hubiera dejado una grieta por donde entraba el sol. Ella, por su parte, seguía siendo la misma, desordenada, risueña y envuelta en un caos de pétalos y ocurrencias. Pero ahora, entre los ramos que armaba sin lógica y las macetas que derramaba por accidente, había un nuevo hábito. Siempre, al final de la jornada, preparaba un pequeño paquete, un pedazo de pan dulce, una taza de caldo tibio o una manta vieja que encontraba esquecida en algún canto de la tienda. Cruzaba a la plaza y lo dejaba al lado del hombre, sin pedir permiso y sin esperar gracias. Era un ritual mudo, una especie de conversación sin palabras entre dos almas que no sabían cómo explicarse. Y aunque el mendigo no hablaba mucho, algo en él se volvió travieso. Descubrió que él olvidaba las llaves, que tropezaba con las mismas piedras todos los días, y que cada vez que intentaba regatear el precio de las flores, terminaba ofreciendo más descuento del que le pedían. Desde su rincón junto a la fuente, comenzó a dejarle pequeñas bromas. Una margarita clavada en el picaporte de la puerta, una piedra envuelta en papel de regalo entre las rosas frescas, un zapato que ella había perdido, cuidadosamente limpiado y puesto sobre el mostrador como si fuera una joya. Ella, al principio, pensó que eran los niños del pueblo, pero cuando vio al mendigo con una sonrisa escondida tras la barba descuidada, supo la verdad. Y entonces, algo cambió entre ellos. La distancia de desconocidos se encogió hasta volverse una complicidad suave, una corriente invisible que los unía a través de pequeños gestos sin importancia, pero cargados de significado. Un día, cuando ella dejó una bandeja de galletas sobre el banco donde él solía sentarse, encontró algo inesperado. Un trozo de papel arrugado, escrito con una caligrafía irregular y apurada. No decía mucho, apenas 2 palabras, para ella. Dentro, había una pulsera vieja, de esas que las abuelas guardan en latas oxidadas. No tenía valor alguno, era de cuentas de vidrio baratas, y el hilo estaba tan gastado que parecía a punto de romperse. Pero para ella, fue un tesoro. Esa noche, cuando la luna volvió a bañarlo todo con su luz pálida, ella se sentó junto al mendigo y, sin decir palabra, se puso la pulsera. No preguntó de dónde venía, ni por qué él la tenía. Solo la llevó en su muñeca como quien carga un secreto compartido. El hombre, por primera vez desde que llegó al pueblo, sonrió abiertamente. Una sonrisa breve y torpe, igual que todo lo que pasaba entre ellos. Y así, entre risas mudas, bromas tontas y cenas compartidas bajo el cielo, algo empezó a crecer, algo frágil y fuerte al mismo tiempo, como las flores silvestres que nacen en las grietas de las piedras. No era amor todavía, pero ya era el tipo de ternura que puede transformarse en algo tan grande que ni el destino ni los secretos lo podrán arrancar. La noche había caído sobre San Alejo de las Nieblas como un manto pesado, cubriendo las calles empedradas con sombras tan espesas que parecían respirar. Desde la ventana de su floricultura, ella podía ver la silueta del mendigo, encorvada junto a la fuente seca, inmóvil como siempre, perdido en pensamientos que nadie conocía.
Lo vio desde la distancia, con esa mezcla de ternura y curiosidad que se había vuelto parte de su rutina. Y luego cerró las cortinas, convencida de que al amanecer él seguiría ahí, como una estatua que solo ella veía respirar. Pero el mendigo no era una estatua, tampoco era solo un pobre hombre sin historia. En cuanto el pueblo entero cayó en ese silencio profundo que solo existe en los lugares donde todos conocen a todos, él se levantó con movimientos lentos, como si cada hueso de su cuerpo pesara más que el anterior. Caminó hacia los límites de la plaza, donde las sombras de los árboles abrazaban la tierra y el viento hablaba con las hojas secas. Allí, asegurándose de que nadie lo observaba, deslizó la mano bajo sus harapos, entre el pliegue más profundo de la camisa sucia que ocultaba no solo su cuerpo, sino también su pasado. Y de entre esos trapos rotos sacó un objeto brillante, tan fuera de lugar como una joya olvidada en medio de un basurero. Era un reloj de oro, pesado, macizo, con las iniciales A, M, R, grabadas en la parte trasera con una precisión milimétrica. Su brillo era suave, como la luz del amanecer cuando apenas toca las piedras, pero en ese contexto de miseria y polvo, parecía un fragmento caído de otro mundo. El mendigo sostuvo el reloj en la palma de la mano, mirándolo con una mezcla de nostalgia y rabia contenida. Los engranajes seguían girando, como si el tiempo no se hubiese atrevido a detenerse, incluso después de todo lo que había pasado. Sus dedos, sucios y agrietados, recorrieron cada línea dorada, cada curva perfectamente pulida, como quien acaricia un recuerdo que duele más de lo que conforta. Por un instante, sus ojos se humedecieron, pero esa debilidad fue rápidamente enterrada bajo una capa de orgullo endurecido. Guardó el reloj con el mismo cuidado con el que un ladrón esconde un tesoro, y se volvió a sentar junto a la fuente, envolviéndose otra vez en su disfraz de polvo, silencio y miserias. Lo que nadie en San Alejo sabía, ni ella, con toda su bondad y su corazón abierto, era que aquel mendigo era, en realidad, Alejandro Montemayor Ramírez, heredero de una de las fortunas más escandalosas del país. Un hombre que había cambiado trajes de seda por harapos, mansiones por plazas vacías y fiestas exclusivas por noches heladas, todo por una razón que aún no estaba lista para ser contada. El viento susurró entre los árboles, como si la propia noche guardara el secreto, y Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de su propia mentira. Lo que no sabía era que ese mismo viento, travieso e imprudente, se coló por las rendijas de la floricultura y acarició el rostro de Ela, que dormía profundamente entre ramos caídos y cuentas malfeitas. Así, sin que nadie lo supiera conscientemente, el destino dio un paso más en ese juego caprichoso que acababa de comenzar. La mañana despertó envuelta en niebla y canto de gorriones, como si el propio pueblo respirara con pereza bajo un cielo aún adormecido. En la floricultura de ella, el desorden habitual ya estaba tomando su lugar. Baldes volcados, cintas de colores entrelazadas como serpientes juguetonas, y un aroma embriagador de rosas frescas, mezclado con el humo de café recién preparado. Ella, con el cabello escapando de su trenza torcida o vestido salpicado de tierra, intentaba equilibrar 3 ramos, una taza de té y un libro de pedidos. Todo hizo en cuanto afastaba un gato atrevido que había decidido dormir sobre as peonias brancas. Su torpeza matutina era parte del folclore local, y los vecinos ya se habían acostumado a oír pequenos gritos, risas nerviosas e o som de objetos caindo desde a primeira hora do dia. Pero essa manhã, algo foi diferente. Ao abrir a porta para barrer a calçada, ela encontrou o mendigo esperando do outro lado, parado com as mãos escondidas sob seu poncho esfarrapado e um olhar de quem havia passado horas ensaiando o que diria. Ela deu um salto involuntário, derramando metade do chá sobre seu avental. Mas sorriu como quem encontra um velho amigo no meio da estrada. Sem pedir permiso ni explicação, el hombre cruzou a puerta e olhou ao redor com atenção. Cada canto, cada flor caída, cada rachadura na parede,
Parecia que estava medindo a alma daquele lugar, como se as flores fossem contar seus segredos só de sentir sua presença. Foi então quando, com voz baixa e áspera, soltou a proposta inesperada. Dijo que queria trabalhar. Não pediu dinheiro ni comida, apenas trabajo. Dijo que sabia cargar cajas, barrer pisos e até regar as plantas, se fosse necessário. Dijo que não queria nada a cambio, apenas ter algo para ocupar suas mãos. Ela, que nunca havia recebido um pedido tão estranho, ficou muda por alguns segundos. Ela tinha tantos problemas com a própria desorganização que a ideia de somar outro par de mãos, mesmo aquelas mãos sujas e ásperas, parecia uma bênção caída do céu. Sem pensar muito, como era seu costume, sorriu, fez um gesto largo com os braços e anunciou que, a partir daquele instante, ele era seu ajudante oficial. Os dias seguintes foram uma verdadeira dança de aprendizados e desastres. O mendigo, que ela começou a chamar de Don Nadie, movia-se pela loja com a mesma precisão de quem atravessa um campo minado. Ele tinha força, claro, e carregava os baldes de água como se fossem de papel. Mas era nas pequenas tarefas onde sua alma meticulosa se traía. Ao amarrar um laço, o nó saía perfeito demais. Ao varrer, não sobrava sequer um grão de pó. Ao contar o troco para uma cliente, suas mãos corriam pelas moedas com a familiaridade de quem já lidou com cifras muito maiores. Ela notava essas coisas, pero não hacía preguntas. Para ella, todos tenían algún secreto guardado entre los bolsillos, y, mientras no hiciera daño, no había razón para sacudir la manta bajo la cual cada quien escondía su historia. Así, día tras día, el mendigo y la florista construyeron una rutina torcida y encantadora, donde las flores parecían reír con ellos y las paredes susurraban complicidad. Lo que ella no sabía era que cada movimiento de Don Nadie era una prueba silenciosa. Cada vez que ella perdonaba su brusquedad, cada vez que reía de sus errores, cada vez que le compartía su almuerzo sin preguntar si ya había comido, Alejandro, porque seguía siendo Alejandro, incluso bajo el disfraz de mendigo, tomaba nota dentro de su corazón, porque su llegada al pueblo no había sido un accidente. Él había venido buscando algo, alguien, y lo estaba encontrando en cada sonrisa desordenada, en cada flor mal vendida, en cada torpeza que lo hacía reír en silencio. San Alejo de las Nieblas era un vilarejo pequeño, no solo en tamaño, sino en la forma en que seus habitantes enxergavam a vida. Cada novidade, cada suspiro diferente, virava assunto em menos de um dia, e agora, com um mendigo trabalhando codo a codo com ela, o povoado inteiro estava em alvoroço. As primeiras suspeitas começaram discretas, como quem joga uma pedra pequena num lago calmo. A mulher do padeiro, que passava todos os dias para comprar margaritas, comentou com a costureira que o novo ajudante de ela tinha mãos estranhamente cuidadosas para um vagabundo. A costureira contou ao sapateiro que o tal Don Nadie media cada centímetro das fitas como se estivesse fabricando joias, e o sapateiro jurou à esposa que viu esse mesmo homem, tarde da noite, olhando para um relógio dourado escondido debaixo do poncho. E como sempre acontece em pueblos pequenos, a pedra virou avalanche. Alguns diziam que era um ladrão fugitivo, escondido na floricultura para escapar da polícia de outro estado. Outros juravam que era um aristócrata caído em desgraça, um homem que perdeu tudo em uma aposta fatal. Havia quem garantisse que era um fantasma, um espírito castigado por algum crime do passado, condenado a vagar até encontrar redenção. Ela, como de costume, não prestava atenção em nada disso. Enquanto varria o chão coberto de pétalas, ria das próprias quedas e misturava as histórias sem pé nem cabeça que o vilarejo criava com a mesma naturalidade com que amarrava laços tortos. Para ela, Don Nadie era apenas Don Nadie, um homem silencioso com olhos tristes e uma habilidade estranha para organizar flores como quem organiza memórias. Mas mesmo ela, com sua cabeça sempre nas nuvens, começou a perceber olhares longos demais,
cochichos abafados quando ela passava de braços dados com o novo ajudante, e visitas que antes duravam minutos, agora se prolongavam por curiosidade mal disfarçada. A floricultura, que já era um pequeno coração pulsante do vilarejo, virou palco de espionas domésticas. A viúva Lopes agora comprava flores todos os dias, mesmo sem ter vaso em casa. O senhor Benito, que não tinha dentes nem dinheiro, passava para perguntar o preço das rosas, mesmo sabendo que nunca levaria uma. E as crianças, esses pequenos espias sem filtro, inventaram até uma música de pátio. Ela tiene um mendigo que cuida como marido. Si es ladrón o es fantasma, nadie sabe su destino. Don Nadie, longe de se incomodar, observava tudo com aquele meio sorriso que ela ainda não sabia decifrar. Parecia divertir-se com a confusão que sua presença causava, como se cada olhar desconfiado fosse uma peça de um jogo que só ele sabia jogar. E dentro dele, escondida sob camadas de silêncio e mistério, crescia uma certeza. Ela estava passando no teste. Porque não importava o que diziam os vizinhos, nem as histórias absurdas que inventavam. Ela continuava do seu lado, confiando sem pedir explicações, tratando-o não como um estranho, mas como alguém que tinha direito de estar ali, entre flores, gatos e gargalhadas. Mas enquanto o povo se entretinha com suas fofocas e ela seguia sua rotina encantada, algo novo começou a crescer no vilarejo. Uma sombra elegante, discreta, com cheiro de dinheiro antigo e promessas perigosas. Um homem de sapatos brilhantes e um sorriso afiado como faca estava a caminho de San Alejo, e seu nome, já conhecido por todos, era Sebastián Villalobos. En San Alejo de las Nieblas, el viento no solo arrastraba el aroma de las bugambilias y el pan recién horneado, también llevaba secretos, exageraciones y cuentos que crecían como raíces bajo la tierra. Desde que el mendigo empezó a trabajar en la floricultura de ella, el pueblo entero se volvió un coro de murmullos. Al principio, nadie creyó que aquel hombre silencioso, envuelto en harapos y cubierto de polvo, fuera capaz de algo más que pedir limosna. Pero bastaron 2 o 3 días para que las lenguas comenzaran a moverse, que si tenía las manos demasiado finas para ser un vagabundo de verdad, que si barría con un esmero casi obsesivo, que si ataba los ramos con la elegancia de un florista de ciudad, que si contaba las monedas con la velocidad de un banquero. La señora Encarnación, que tenía el oído más fino de todo el pueblo, juraba que lo había visto hablando solo, como si le dictara cartas al viento. Y la costurera Leticia decía que su voz, aunque áspera, sonaba educada, como esas voces que se escuchan en la radio contando noticias de la capital. Las teorías crecieron rápido. Algunos decían que era un hombre rico que había perdido la memoria tras un accidente. Otros aseguraban que era un ladrón escapando de la justicia, escondido entre flores para no levantar sospechas. Incluso hubo quien insinuó que era un espíritu, uno que solo ella podía ver, porque nadie entendía cómo una mujer tan distraída y torpe había terminado compartiendo su tienda, su comida y hasta su café con un desconocido sin nombre. Pero ella, como siempre, vivía en su propio mundo. Sonreía cuando oía los chismes. Sacudía la cabeza cuando las vecinas le preguntaban directamente, y seguía tratando a don Nadie como si fuera un viejo amigo que el destino le había mandado para ayudarla a no perder la cabeza entre flores y cuentas mal hechas. Lo curioso fue que, cuanto más hablaban, más gente visitaba la floricultura. Algunos llegaban por pura curiosidad, otros con la excusa de comprar un ramo, aunque nadie en San Alejo compraba flores a diario. Los niños lo espiaban desde la puerta, inventando canciones burlonas sobre la florista y su mendigo, y hasta el cura, que solo salía para las misas de domingo, pasó una tarde entera sentado frente a la tienda, observando en silencio como quien trata de resolver un misterio divino. Y mientras el pueblo entero jugaba a ser detective, don Nadie no decía nada, solo trabajaba. Regaba las plantas, barría el suelo, acomodaba los ramos y escuchaba las historias de ella con esa media sonrisa que nadie sabía interpretar, pero dentro de él,
Detrás de la barba crecida y los ojos llenos de sombras, una certeza crecía cada día. Ella estaba pasando la prueba, porque a pesar de todo lo que decían, de las burlas, de las sospechas, ella nunca le preguntó quién era, de dónde venía o qué escondía detrás de sus silencios. Lo trataba como a un igual, como si cada error o cada torpeza valieran lo mismo que sus mejores días. Y eso, para Alejandro Montemayor Ramírez, era algo que no tenía precio. Lo que ni ella ni don Nadie sabían era que el viento también había arrastrado rumores fuera del pueblo, y uno de esos rumores llegó a oídos de un hombre con zapatos brillantes, trajes impecables y un apellido que a ella le sonaba a pesadilla: Sebastián Villalobos. Y cuando Sebastián decidió volver a San Alejo, el destino comenzó a afilar sus cuchillos. Sebastián Villalobos llegó a San Alejo de las Nieblas al amanecer, cuando el pueblo apenas despertaba y el aire olía a café y leña quemada. Su coche negro, brillante como espejo nuevo, avanzó por las calles estrechas levantando polvo y curiosidad. Las mujeres se asomaban desde las ventanas, los niños corrían detrás, y los hombres, sentados en la plaza, lo miraban con la incomodidad que provocan los hombres ricos que creen que el mundo entero les pertenece. No era la primera vez que Sebastián pisaba el pueblo. Años atrás, había llegado con la misma soberbia, convencido de que sus zapatos de charol y su apellido influyente le abrirían cualquier puerta. Y durante un tiempo, fue cierto. San Alejo, con su sencillez humilde y sus costumbres antiguas, lo recibió como quien recibe un fenómeno extraño, con una mezcla de miedo y fascinación. Pero entonces, Sebastián cometió el peor error. Se enamoró de ella. Desde el primer día que la vio, con sus vestidos manchados, su risa escandalosa y su torpeza encantadora, Sebastián decidió que la quería. No porque la amara, sino porque no entendía cómo una mujer tan común le despertaba un deseo tan fuerte. Intentó comprarla con regalos caros, perfumes traídos de Europa, cartas perfumadas escritas por poetas que jamás la habían visto. Pero nada funcionó. Ella le sonreía con cortesía, agradecía cada detalle y seguía viviendo en su mundo de flores, gatos y enredos. Sebastián se fue humillado, convencido de que ella era solo una campesina tonta, incapaz de reconocer su propio valor. Juró que jamás volvería. Pero el destino, ese maestro cruel que disfruta burlarse de los orgullosos, lo llamó de regreso. Porque en la ciudad llegó un rumor sobre un mendigo que había conquistado a la florista. Un mendigo al que ella no le cerraba la puerta, al que le ofrecía café, pan dulce y hasta una silla junto a ella al caer la tarde. La sola idea de que una criatura miserable, un vagabundo sin nombre ni historia, lograra lo que él jamás pudo, llenó de veneno el pecho de Sebastián. Así que volvió, decidido a recuperar lo que creía suyo, como si las personas fueran tierras o joyas que se pueden reclamar. Aparcó el coche frente a la floricultura, bajó ajustando su saco de lino blanco y caminó con esa arrogancia aprendida en los salones de fiesta de la capital. Las piedras crujían bajo sus zapatos, y cada paso parecía un golpe seco contra el suelo, como si quisiera anunciarle al pueblo entero que Sebastián Villalobos estaba de vuelta. Ella estaba dentro, peleando con un ramo de lilas que se negaba a acomodarse en el jarrón, y don Nadie barría la entrada con su postura encorvada y su mirada baja. Fue entonces cuando se encontraron. Sebastián, reluciente y seguro de sí mismo, y don Nadie, cubierto de polvo y sombra. Durante un segundo, el aire se espesó, como si el propio pueblo contuviera la respiración. Sebastián sonrió con esa mueca afilada que había enamorado a tantas mujeres en la ciudad y, sin disimulo, recorrió al mendigo de pies a cabeza con una mirada cargada de desprecio. Luego entró, sin pedir permiso, llenando el pequeño espacio de la tienda con su perfume caro y su presencia invasiva. Ella levantó la vista, y al verlo, el ramo de lila se le resbaló de las manos. No por amor, ni por emoción. Era sorpresa pura,
mezclada con el recuerdo incómodo de un pasado que ella prefería olvidar. Sebastián, sin darle tiempo de reaccionar, le entregó un sobre de terciopelo rojo y declaró que había vuelto para ella, para quedarse, para recordarle que su lugar no era en medio de flores baratas y mendigos silenciosos, sino en una casa de mármol, rodeada de lujo y comodidades. Ella no respondió, porque ella, en el fondo, sabía que el regreso de Sebastián solo podía significar una cosa: problemas. Y lo que ella aún no entendía era que esos problemas no solo la arrastrarían a ella, sino también a don Nadie, al pueblo entero y al secreto que estaba a punto de explotar como pólvora en una noche sin luna. El sol aún no terminaba de levantar la neblina cuando ella empujó la puerta de su floricultura con el mismo impulso atolondrado de cada mañana. Su vestido, remendado tantas veces que ya nadie sabía cuál era el color original, se enganchó en un clavo suelto, y mientras forcejeaba para soltarse, su mente saltaba de una preocupación a otra, como siempre. La boda de la hija del panadero, el pedido urgente de lilas para la señora Encarnación, la cuenta del proveedor que había olvidado pagar, y, sobre todo, el regreso inesperado de Sebastián Villalobos. Desde aquella tarde en que Sebastián entró a su tienda como si fuera el dueño del mundo, ella había sentido el aire más pesado. No por nostalgia, porque jamás había sentido amor por él, sino porque Sebastián traía consigo un eco de tiempos pasados, de promesas que ella nunca hizo, pero que él siempre creyó escuchar. Sin embargo, había algo más, algo que la inquietaba aún más que la presencia de ese hombre pulcro y soberbio: el silencio de don Nadie. El mendigo, su ayudante inesperado, su compañero de bromas y de desastres, no había regresado esa noche. Por primera vez desde que llegó al pueblo, su lugar junto a la fuente quedó vacío, y la escoba que siempre descansaba junto a la puerta seguía allí, sin tocar. Ella pasó la noche en vela, imaginando 1000 razones. Tal vez enfermó, tal vez Sebastián lo había ahuyentado con alguna palabra venenosa, tal vez simplemente se había cansado de ella y de sus flores sin orden ni concierto. Cruzó la plaza con pasos nerviosos, la trenza torcida cayendo por un hombro y las manos apretadas dentro del delantal. Preguntó al panadero, al lechero, al cartero, a la viuda López. Nadie lo había visto. Nadie sabía a dónde había ido. Era como si la tierra misma lo hubiera tragado. En el rincón donde solía sentarse, junto a la fuente seca, ella encontró algo. Un trozo de papel doblado con cuidado, sucio en las esquinas y húmedo por el rocío de la madrugada. No tenía palabras ni dibujos, solo una flor seca atrapada entre las hojas, una flor que él reconoció al instante, una lila blanca. El corazón le dio un vuelco, porque las lilas blancas eran sus favoritas, porque justo esa mañana, don Nadie había pasado horas enteras ayudándola a limpiar el balde donde guardaban esas flores, porque era la primera vez que él le dejaba algo propio, sin que ella lo pidiera, y sin embargo, se había ido, sin una palabra, sin una explicación, sin un adiós. Ella volvió a la tienda arrastrando los pies, incapaz de entender por qué esa ausencia le dolía tanto. No era amor, o al menos eso se repetía una y otra vez. Pero había una ausencia extraña en el aire, como si las paredes, las flores y hasta el gato callejero sintieran la falta de ese hombre silencioso que nunca hablaba de sí mismo, pero que llenaba cada rincón con su presencia. Y mientras Ela trataba de seguir con su día, atando ramos torcidos y tropezando con macetas, Sebastián Villalobos se paseaba por la plaza con aire triunfal. Observaba la floricultura desde la distancia, convencido de que había ganado la primera batalla, porque en su mente retorcida, ese mendigo sin nombre nunca fue un rival real, solo una piedra en el camino, una molestia pasajera. Sebastián no imaginaba, ni podía imaginar, que acababa de disparar la primera flecha que terminaría clavada en su propio corazón. Lo que nadie sabía era que don Nadie no había desaparecido porque sí. Se había ido porque lo necesitaba,
porque en las sombras de su propia mentira, Alejandro Montemayor Ramírez había entendido que la prueba más difícil no era resistir las caricias suaves de ella, ni ganarse su confianza con silencios y sonrisas a medias. La verdadera prueba era verla enfrentarse al pasado, a ese hombre que creía tener derecho sobre ella, y descubrir si su corazón era tan fuerte como él imaginaba. Y así, envuelto en sus propios secretos, Alejandro observaba desde lejos, escondido entre los árboles al borde del pueblo, como un fantasma que observa la vida que desea, pero que aún no puede reclamar como suya. San Alejo de las Nieblas tenía pocas tradiciones que rompían su rutina adormilada, y una de ellas era el gran baile anual. Era la única noche en que el pueblo entero se vestía con sus mejores galas, en que las calles se adornaban con guirnaldas de luces y los violines llenaban la plaza con melodías que hablaban de tiempos lejanos. Ella no tenía intención de ir, no porque no le gustara el baile, sino porque su ánimo estaba atrapado entre la melancolía y la confusión. La ausencia de don Nadie seguía pesando en su pecho como un libro abierto en la última página, un capítulo que no sabía si debía cerrar o esperar a que se escribiera solo. Pero Sebastián Villalobos tenía otros planes. Desde su llegada, Sebastián no había perdido oportunidad de mostrarse como el candidato ideal para ella. Llevaba flores a su tienda. Flores compradas, no recogidas con las manos como lo hacía don Nadie. Le ofrecía paseos por la plaza y le prometía una vida de lujos lejos de aquel pueblo que, según él, no estaba a su altura. Y así, sin darle tiempo a negarse, Sebastián se presentó en su puerta con un vestido de seda azul y una invitación envuelta en terciopelo. No aceptaba un no como respuesta. Ante la insistencia, los suspiros de las vecinas y la mirada de la viuda López, que casi la empujó fuera de la tienda, ella terminó cediendo. El baile era una explosión de colores y alegría. Las farolas iluminaban la plaza con un resplandor dorado, y las parejas giraban al ritmo de un vals antiguo que hacía crujir la madera del escenario. Sebastián no se separó de ella en toda la noche, paseándola por el lugar como si ya fuera suya, asegurándose de que todos la vieran a su lado. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Cuando la orquesta cambió de melodía y el aire se llenó de una armonía suave y misteriosa, una figura surgió entre la multitud. No caminó con la arrogancia de Sebastián, ni con la prisa de un enamorado desesperado. Se movía con la seguridad de quien sabe que el tiempo está de su lado, con la calma de quien ha esperado pacientemente su turno. Suscríbete al canal, nuevas historias están en camino. Deja un comentario sobre esta historia, o sobre qué tipo de historia te gustaría escuchar. Ella lo vio antes de que él llegara hasta ella. No porque lo estuviera buscando, sino porque su presencia era imposible de ignorar. El traje oscuro, el porte elegante, la forma en que la luz de los faroles se reflejaba en su reloj dorado. Un escalofrío recorrió su espalda. Alejandro Montemayor Ramírez había vuelto, pero ya no era don Nadie. Se detuvo frente a ella con una leve inclinación de cabeza, su mirada clavada en la suya, y sin pronunciar una sola palabra, extendió la mano. La música parecía haberse silenciado, aunque la orquesta seguía tocando. Las risas, las voces y los murmullos se desvanecieron en el aire espeso de la noche. Ella, sin entender por qué, sin saber si debía o quería, colocó su mano sobre la de él. Y bailaron. La danza no fue torpe ni vacilante. Fue fluida, natural, como si hubieran ensayado 1000 veces en otra vida. Los pasos se entrelazaban sin esfuerzo. Los giros la envolvían en una brisa cálida que le revolvía el cabello. Y en cada movimiento, en cada roce de manos, en cada mirada que Alejandro le lanzaba entre sombras y destellos de luz, ella sintió algo que jamás había sentido antes. Sebastián, parado en el borde de la pista, observaba la escena con los dientes apretados. Nadie le quitaba lo que era suyo, nadie. Pero lo peor no era ver a Ela bailar con otro hombre. Lo peor era darse cuenta de que Ela no lo veía a él. No escuchaba su voz, no notaba su enojo. Solo tenía ojos para el extraño que la hacía girar en la pista como si la música y el mundo entero les pertenecieran.
Y fue en ese momento, en medio del vals, entre las luces y los murmullos de un pueblo que apenas entendía lo que estaba ocurriendo, que Ella supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El vals terminó con una última nota vibrante que pareció suspenderse en el aire, atrapada entre la incredulidad de los presentes y la respiración entrecortada de ella. La música se apagó, pero su corazón seguía palpitando con la misma intensidad que durante la danza. Alejandro, porque ya no era don nadie, ya no podía fingir serlo, aún sostenía su mano, su tacto firme pero contenido, como si temiera que ella desapareciera si la soltaba demasiado rápido. Sus ojos oscuros, esos mismos que habían observado desde la sombra de un mendigo, ahora brillaban con una intensidad nueva bajo las luces del baile. Los murmullos crecieron como olas en la multitud. El misterioso desconocido que había arrebatado a ella de los brazos de Sebastián Villalobos no era otro que Alejandro Montemayor Ramírez, heredero de una de las fortunas más grandes del país. Un hombre que, según la lógica del mundo, no tenía ninguna razón para estar en un pueblo perdido entre montañas, mucho menos trabajando como ayudante en una floricultura. Ella retrocedió un paso. El impacto la golpeó con un peso inesperado, como si el suelo bajo sus pies ya no fuera tan sólido como siempre lo había sentido. Durante semanas, había compartido su pan, su tienda, sus días y sus noches con un hombre que no era quien decía ser. Había confiado en su silencio, en sus gestos, en la tristeza escondida detrás de su mirada, sin sospechar que todo formaba parte de un juego cuyo tablero ni siquiera sabía que existía. Sebastián fue el primero en romper el silencio. Con una sonrisa ladeada, esa sonrisa que siempre había usado como un arma para conseguir lo que quería, avanzó con la calma de quien ya se siente victorioso. «¿Así que este es tu mendigo, Ella?», preguntó dejando que su voz se alzara lo suficiente para que todos la escucharan. No un pobre hombre sin hogar, no un alma en desgracia, sino Alejandro Montemayor Ramírez, el billonario que juega a ser lo que no es. La multitud se agitó. No era solo el escándalo de descubrir la verdadera identidad de Alejandro. Era la sensación de haber sido engañados, de haber tratado como un igual a un hombre que, en realidad, siempre había estado por encima de ellos. Ella sintió una punzada en el pecho. No por lo que decía Sebastián, sino porque, por primera vez en su vida, no sabía qué sentir. Alejandro no dijo nada. No se defendió. No negó. Solo la miró, esperando. Pero ella, con las emociones revueltas y el eco de su propio corazón latiendo en sus oídos, hizo lo único que pudo hacer en ese momento. Giró sobre sus talones y se alejó, porque aunque la noche seguía iluminada por las guirnaldas doradas y la música retomaba un ritmo suave, para ella todo se había oscurecido. Ella corrió sin rumbo fijo, sin mirar atrás, sin detenerse a pensar. La brisa fría de la noche le golpeaba el rostro, pero no era suficiente para calmar el torbellino de emociones que la ahogaba. Sus zapatos tropezaban con los adoquines irregulares, sus manos temblaban dentro del delantal, y su mente se debatía entre la incredulidad y la rabia. La floricultura apareció frente a ella, con sus guirnaldas de luces aún titilando débilmente. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta y la cerró tras de sí con fuerza, como si así pudiera mantener fuera todo lo que acababa de suceder. Su respiración estaba entrecortada, y su corazón latía tan rápido que parecía querer escapar de su pecho. Alejandro Montemayor Ramírez. Ese era su verdadero nombre. No don nadie. No el hombre silencioso que la había acompañado día tras día en su tienda, que le había dejado bromas escondidas entre las macetas, que había trabajado a su lado con una sonrisa discreta y una mirada que ella había aprendido a reconocer antes de que él mismo supiera que la estaba mirando. No, todo eso había sido una mentira. Ella se dejó caer sobre el pequeño banco de madera detrás del mostrador, cubriéndose el rostro con las manos. Su cabeza estaba hecha un caos. Las risas del pueblo todavía resonaban en su memoria. Las miradas de sorpresa,
de decepción, de burla. Sebastián con su sonrisa venenosa, disfrutando del momento, y Alejandro sin decir nada, sin explicarse, sin siquiera intentar detenerla. El sonido de pasos apresurados en la calle la sacó de su ensimismamiento. Su cuerpo se tensó al escuchar cómo alguien golpeaba la puerta con urgencia. Ella sabía quién era antes de siquiera verlo. Alejandro. Su voz no pronunció su nombre, pero su presencia pesaba en el aire como una tormenta a punto de desatarse. Ella no abrió. No podía. No quería, porque si lo hacía, si le permitía hablar, si le dejaba explicarse, temía que su corazón hiciera lo que siempre hacía, perdonar antes de entender. Afuera, Alejandro apoyó la frente contra la puerta de madera. No había esperado que la verdad saliera de esa manera, y mucho menos que doliera tanto verla huir de él. No cuando todo este tiempo había sido ella la única persona en el mundo que lo había mirado sin juicios, sin expectativas, sin pedir nada a cambio. Pero ella tenía razón en sentirse así. Él la había engañado, no con mentiras directas, sino con silencios, con omisiones, con verdades a medias disfrazadas de humildad. Se había metido en su vida sin permiso, la había puesto a prueba sin explicarle las reglas del juego. Golpeó la puerta otra vez, más fuerte. Ella. Pero su voz se perdió en la noche, y ella, del otro lado, con el pecho apretado y la mirada clavada en las flores que él había acomodado esa misma mañana, no respondió. El pueblo amaneció envuelto en murmullos. Lo que había sucedido la noche anterior en el baile aún flotaba en el aire como el eco de una tormenta que nadie terminaba de comprender del todo. La gente hablaba en los mercados, en las calles empedradas, entre susurros en las filas del pan y en las ventanas donde las vecinas asomaban la cabeza para compartir teorías. Alejandro Montemayor Ramírez no era un mendigo, no era un hombre sin rumbo ni historia. Era un billonario, un hombre de apellido poderoso, que por alguna razón había llegado a San Alejo de las Nieblas disfrazado de don nadie, compartiendo el pan con los campesinos, barriendo la floricultura de ella como si no tuviera el dinero suficiente para comprar el pueblo entero si así lo quisiera. Pero la única persona que realmente importaba, la única que él quería que lo escuchara, no le dirigía la palabra. Alejandro pasó la mañana sentado en la plaza, observando la floricultura desde lejos. La vio abrir las puertas, colocar los baldes con flores frescas en la entrada, acomodar los ramos en el mostrador con la misma torpeza encantadora de siempre. Pero había algo diferente en sus gestos. Su risa no resonaba como antes. Su energía, esa que solía moverse como un torbellino dulce y caótico, se sentía contenida, atrapada entre la rabia y la confusión, y él tenía la culpa. Sabía que no podía dejar las cosas así. Al atardecer, cuando las calles comenzaron a teñirse de tonos dorados y la brisa arrastraba el aroma de leña quemada, Alejandro se dirigió a la única persona que, en ese momento, podía obligar a ella a escucharlo, la viuda López. Nadie en el pueblo osaba desobedecer a esa mujer de manos arrugadas y mirada aguda. Había visto generaciones enteras crecer bajo su sombra. Había casado a sus hijos, enterrado a sus maridos y manejado los chismes del pueblo como si fueran una orquesta bajo su batuta. Cuando la viuda López apareció en la floricultura con su bastón golpeando el suelo con impaciencia, él supo que no tenía opción. Suspiró, sacudiendo las manos llenas de pétalos, y asintió con resignación. Alejandro la esperaba en la plaza, de pie junto a la fuente seca donde tantas veces se había sentado con su disfraz de mendigo. No vestía los harapos de antes, pero tampoco la elegancia con la que se presentó en el baile. Había algo en su postura que lo hacía parecer más vulnerable, como si el peso de la verdad le hubiera caído encima. Ella se detuvo a unos metros de él, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada endurecida. «Habla», fue lo único que dijo. Alejandro respiró hondo y comenzó. Le contó todo. Que su familia, dueña de una de las mayores fortunas del país, siempre lo había visto como un hombre débil, demasiado sentimental para los negocios,
demasiado idealista para llevar el imperio Montemayor, que su padre, cansado de sus intentos por demostrar que el dinero no lo era todo, le propuso una apuesta cruel. Si podía sobrevivir 6 meses sin un solo peso, sin ayuda, sin su apellido, entonces le daría total libertad sobre su herencia. Se suponía que sería una lección, un castigo. Pero Alejandro lo convirtió en un desafío. Dejó atrás los lujos, las comodidades, los restaurantes elegantes y los autos de colección. Se despojó de su identidad y comenzó a vagar por pueblos pequeños, conociendo la vida desde el otro lado, desde los márgenes donde su familia jamás había puesto un pie, hasta que llegó a San Alejo de las Nieblas, hasta que conoció a ella. No planeé quedarme, admitió, con la voz más baja, más sincera. Pero te vi, y ya no pude irme. El silencio entre ellos se hizo tan denso como el aire antes de una tormenta. Ella no apartó la mirada, pero sus labios se apretaron, conteniendo las palabras que querían salir. Porque aunque ahora entendía la verdad, aunque las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, eso no borraba el hecho de que Alejandro había jugado con su confianza, con su corazón. El problema ya no era quién era él. El problema era que nunca la dejó decidir si quería ser parte de esa historia o no. Y eso, para ella, seguía siendo la herida más difícil de sanar. La confesión de Alejandro quedó suspendida en el aire, como esas últimas palabras de un libro que uno teme leer porque significan que la historia está a punto de terminar. Pero esta historia aún no terminaba. Ella no respondió. No porque no tuviera que decir, sino porque su corazón aún no había decidido si quería escucharlo. Se quedó allí, en medio de la plaza, con la mirada clavada en él, tratando de encontrar en sus ojos algo que le dijera que todo lo que había sentido no había sido una mentira. Alejandro la miró con la misma intensidad de siempre, con ese fuego contenido que ella había aprendido a reconocer incluso cuando él aún fingía ser don nadie. Pero esta vez había algo más. Había vulnerabilidad, había miedo. Porque él, un hombre que había aprendido a perderlo todo por orgullo, ahora entendía que lo único que realmente no quería perder era a ella. Y entonces ocurrió lo inevitable. Sebastián Villalobos apareció con su andar seguro, con su traje impecable y su sonrisa afilada. No había dejado de vigilar a Ela ni un solo momento desde la noche del baile. Había esperado pacientemente, dejando que la herida de la traición se abriera un poco más, asegurándose de que cuando él llegara, Ela estuviera lo suficientemente confundida como para escucharlo. «Te lo dije», susurró Sebastián, acercándose sin miedo. «Te advertí que este hombre solo jugaba contigo, que nunca fuiste más que parte de su apuesta». Ella cerró los ojos por un instante, como si las palabras le pesaran más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sebastián vio su oportunidad y la tomó. «Alejandro Montemayor puede comprar todo lo que quiera, incluso tu cariño», continuó con un tono meloso. «Pero yo nunca te he mentido». Alejandro no se movió. Podría haber dicho muchas cosas. Podría haber defendido su amor. Podría haber acusado a Sebastián de ser el verdadero mentiroso. Podría haber revelado la larga lista de engaños que el hombre había acumulado en su pasado, pero no lo hizo. Porque Alejandro entendió algo en ese momento. Esta vez, la decisión no estaba en sus manos. Si había aprendido algo en todos esos meses en San Alejo de las Nieblas, era que ella no era una mujer que se pudiera comprar ni convencer con promesas vacías. Ella era libre. Y él, si realmente la amaba, tenía que permitir que lo eligiera sin ataduras, sin juegos, sin condiciones. Así que, con el corazón latiéndole en los puños, Alejandro se acercó a ella, ignorando a Sebastián, ignorando a todo el pueblo que comenzaba a reunirse a su alrededor como espectadores en un duelo silencioso. «No te pido que me creas ahora», dijo, con la voz baja, firme. «Solo te pido que confíes en lo que sentiste cuando estábamos juntos. No cuando era don nadie, no cuando era Alejandro Montemayor, sino cuando solo era yo».
Ella levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con la intensidad de alguien que lucha contra sí misma. No dijo nada, no porque no supiera qué decir, sino porque, por primera vez en su vida, estaba asustada, porque en su corazón ya conocía la respuesta. Y Sebastián lo supo también. Por eso, por primera vez en su vida, sintió que estaba a punto de perder. Las nubes se cerraron sobre San Alejo de las Nieblas como un telón oscuro, pesadas, densas, anunciando una tormenta que llevaba demasiado tiempo esperando para estallar. Pero la verdadera tempestad no venía del cielo. Venía de las bocas inquietas del pueblo, de los murmullos que corrían de casa en casa, de las miradas afiladas que ahora se posaban sobre ella, con una mezcla de envidia y desprecio, porque no importaba cuánto la conocieran, no importaba cuántas flores había regalado, cuántas risas había compartido, o cuánto amor había puesto en cada pequeño gesto. Ahora, para todos, solo había un nuevo nombre para definirla: interesada. La noticia se expandió como pólvora. La florista, la muchacha que pasaba los días enredada entre pétalos y torpezas, no era más que una oportunista que había atrapado a Alejandro Montemayor con su dulzura ingenua. Un hombre con más dinero del que todo el pueblo junto podría soñar. Un hombre que, por algún capricho del destino, había decidido poner sus ojos en ella. ¿Qué otra explicación podía haber? Era demasiado bueno para ser verdad. Ella no es tan tonta como parece. Las palabras flotaban en el aire, venenosas, como si cada persona necesitara un motivo para justificar por qué alguien como Alejandro podía haber elegido a alguien como ella. Y Sebastián Villalobos se encargó de avivar el fuego. No lo hizo abiertamente, no era tan torpe. En su lugar, se movió con la sutileza de un asesino silencioso, sembrando dudas en las conversaciones correctas, dejando caer comentarios casuales en los oídos indicados. Siempre supo quién era él. ¿O creen que fue casualidad que lo recogiera? Pobre Alejandro. Se nota que está enamorado, pero ¿ella? No sé, no me convence. Una muchacha como ella nunca hubiera mirado a un hombre como él si no tuviera dinero. Las palabras fueron suficientes. En menos de un día, lo que antes era respeto y cariño se convirtió en cuchicheos y miradas esquivas. La gente dejó de saludarla en la plaza. Las clientas de la floricultura empezaron a buscar otras opciones, y hasta los niños, que siempre corrían a recibir sus dulces derretidos, ahora eran llamados por sus madres antes de acercarse demasiado. Ella sintió cada golpe, no porque creyera en las acusaciones, sino porque dolía. Dolía darse cuenta de lo rápido que alguien podía pasar de ser querida a ser juzgada, de ser la niña encantadora del pueblo a la mujer de la que todos dudaban. Y Alejandro lo vio todo. Vio cómo ella fingía no escuchar cuando la ignoraban en la panadería, cómo apretaba los labios cuando alguien pasaba junto a su tienda sin mirarla, cómo mantenía la cabeza en alto, incluso cuando sus ojos hablaban de heridas invisibles. Y fue entonces cuando Alejandro entendió que no bastaba con quedarse de brazos cruzados esperando que ella lo eligiera. No bastaba con pedirle confianza. Él tenía que protegerla. Porque Sebastián había jugado su última carta, y ahora era su turno. El aire en San Alejo de las Nieblas estaba cargado de tensión. La tormenta que se había formado en los corazones del pueblo parecía a punto de estallar, y en el centro de todo, ella se mantenía en pie con la dignidad de quien ha aprendido a soportar los golpes sin inclinar la cabeza. Pero Alejandro ya no estaba dispuesto a verla soportar más. Desde que la conoció, él había sido un torbellino de vida y alegría, alguien que iluminaba incluso los días más grises con su risa desordenada y su torpeza encantadora. Pero ahora, el pueblo entero la miraba con desconfianza, como si sus manos, antes llenas de flores, ahora estuvieran manchadas de ambición. Y él sabía quién estaba detrás de todo. Sebastián Villalobos. Ese hombre no se conformaba con haber perdido. Quería arrastrar a ella con él, asegurarse de que si no podía tenerla, nadie más podría.
y Alejandro entendió que no podía quedarse en silencio. Así que, al atardecer, cuando la plaza estaba llena de gente terminando sus labores, cuando los mercados aún tenían compradores y los niños corrían por las calles, Alejandro se subió a la fuente seca, el mismo lugar donde había pasado días enteros observando el pueblo desde las sombras, y habló. No levantó la voz. No necesitó hacerlo, porque en cuanto pronunció el nombre de ella, cada murmullo se apagó. Ella no me buscó, no me pidió nada. Yo llegué a este pueblo como un desconocido, como un mendigo, y fue ella quien me tendió la mano cuando nadie más lo hizo. Las miradas de algunos bajaron. Los que habían cerrado sus puertas, los que habían evitado mirarlo cuando creían que no tenía nada que ofrecer, ahora recordaban el momento en que una simple florista había compartido con él su pan y su confianza. Si creen que ella se quedó conmigo por dinero, continuó Alejandro con la voz firme, entonces les demostraré que están equivocados. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, antes de que Sebastián pudiera interrumpir con su veneno, Alejandro sacó de su bolsillo un sobre cerrado con el sello de su familia. Renuncio a mi fortuna. Un jadeo colectivo se elevó en el aire. Sebastián, que hasta ese momento había disfrutado cada instante de la humillación de Ela, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No necesito el dinero de mi familia. No quiero nada de lo que me ata a un mundo que nunca me enseñó a valorar lo que realmente importa. Rasgó el sobre sin titubeos, dejando que los papeles cayeran al suelo como hojas muertas. Prefiero quedarme aquí, en este pueblo, con la única persona que me ha visto por lo que realmente soy. Las palabras de Alejandro resonaron como un trueno, porque no solo era un hombre que renunciaba a su riqueza, era un hombre que elegía quedarse, que elegía a ella por encima de todo. Y entonces, por primera vez en días, el pueblo miró a ella no con desconfianza, sino con vergüenza, porque habían dudado de ella, porque habían olvidado que siempre había sido generosa, bondadosa y sincera. Y Sebastián Villalobos, que había construido su plan sobre la idea de que Alejandro jamás dejaría su dinero, comprendió que su derrota era absoluta. El silencio que quedó en la plaza tras la declaración de Alejandro era denso, casi tangible. Las palabras aún flotaban en el aire, impregnadas de la verdad indiscutible de su gesto. La gente, que hasta hacía unos minutos la había mirado con desconfianza, ahora desviaba la mirada con vergüenza. ¿Y Sebastián? Sebastián estaba pálido, rígido como una estatua que acababa de ser derrumbada. Pero ella no miraba al pueblo, ni a Sebastián, solo miraba a Alejandro, el hombre que una vez fue don nadie, el hombre que le enseñó que la complicidad podía encontrarse en el silencio, el que sin promesas ni grandes discursos la había acompañado en su mundo de flores y desastres cotidianos. Y ahora, él estaba allí, parado en la fuente seca, despojado de su apellido, de su fortuna, de todo lo que una vez lo definió. Solo él, solo Alejandro. Ella sintió un nudo en la garganta, no porque no creyera en él, sino porque durante mucho tiempo había negado lo que realmente sentía. Se había convencido de que su corazón no estaba en juego, de que su vida seguiría siendo la misma aunque él desapareciera, pero se había mentido a sí misma, porque cuando él se fue, el mundo perdió su color, porque cuando lo vio en el baile, su alma reconoció su presencia antes que su mente, y porque ahora, en ese momento en que todo lo demás había caído, solo quedaba la verdad más pura. Ella lo amaba, pero el amor no bastaba si no había sinceridad. Ella caminó lentamente hasta quedar frente a Alejandro. La plaza entera contuvo el aliento, como si incluso el viento esperara su respuesta. «No me importa tu dinero», susurró Ela, con la voz firme pero temblorosa. «Nunca me ha importado, pero sí me importa la verdad». Alejandro sostuvo su mirada con la misma intensidad de siempre, pero ahora había algo más en sus ojos. No había miedo, no había incertidumbre, solo ella. «Nunca volveré a ocultarte nada», prometió. Ella tomó aire,
dejando que su corazón se deshiciera de las dudas que aún quedaban. Y entonces, sin más palabras, sin más miedos, sin más barreras, dio un paso hacia él y lo abrazó. La plaza estalló en aplausos. Las vecinas se secaron las lágrimas con sus pañuelos. Los niños gritaron de emoción, y hasta la viuda López murmuró algo sobre que ya era hora. Sebastián, derrotado, se apartó sin hacer ruido, deslizándose entre la multitud como una sombra que se disolvía con la luz de la tarde. Y Alejandro, con los brazos rodeándola como si temiera que el mundo intentara arrebatársela otra vez, entendió que la prueba más difícil no había sido sobrevivir sin su dinero. Había sido ganarse su amor. Y lo había logrado. San Alejo de las Nieblas nunca había visto una boda como aquella. No por su lujo, porque no lo tenía. No por su extravagancia, porque estaba lejos de serlo, sino porque nunca, en toda su historia, se había respirado tanto amor en una ceremonia. El pueblo entero se había volcado en los preparativos. Las mujeres tejieron guirnaldas de flores que colgaban entre las farolas. Los panaderos hornearon tantos panes dulces que el aire olía a canela y vainilla desde la madrugada, y hasta los niños, que solían meterse en problemas, se organizaron para recoger pétalos y lanzarlos al aire en el momento exacto. La boda se celebró en el mismo lugar donde todo había comenzado, la plaza, justo al lado de la fuente seca que había sido testigo de los momentos más importantes de la historia de ella y Alejandro. Y allí, entre bugambilias y girasoles, ella apareció. No llevaba un vestido de seda ni bordados finos traídos de la ciudad. Su vestido era sencillo, blanco con detalles de encaje que la viuda López había cosido a mano. Su cabello, recogido en una trenza floja adornada con lilas blancas, se movía suavemente con la brisa. Y Alejandro no pudo apartar la mirada. Había visto muchas cosas en su vida: los salones dorados de su familia, los mejores paisajes de Europa, el brillo de los diamantes en las manos de mujeres que nunca le importaron. Pero nunca, jamás, había visto algo tan hermoso como ella caminando hacia él, con los ojos llenos de luz y el corazón expuesto sin miedo. La ceremonia fue breve, pero no porque todos tuvieran prisa. Fue breve porque las palabras sobran cuando los corazones ya han dicho todo lo que necesitan decir. Cuando Alejandro tomó las manos de ella y pronunció sus votos, no prometió riquezas ni castillos, prometió café en las mañanas, prometió ayudarle a encontrar las tijeras que siempre perdía, prometió recoger los pétalos que caían al suelo cuando ella hacía un ramo con demasiada emoción, prometió reír con ella, llorar con ella y seguirla a cualquier rincón del mundo, incluso si ese rincón era una pequeña floricultura en un pueblo perdido entre montañas. Ella, con los ojos brillando, sonrió y prometió lo mismo. Cuando el cura los declaró marido y mujer, la plaza explotó en aplausos, gritos de felicidad y música. Los violines comenzaron a tocar. Las vecinas sacaron botellas de vino que habían guardado para la ocasión, y alguien, nadie supo quién, inició un baile en el centro de la plaza que pronto se convirtió en una fiesta improvisada. Fue una boda sin joyas, sin coches lujosos, sin nombres importantes en la lista de invitados, pero fue la boda más hermosa que San Alejo de las Nieblas había visto jamás. Y cuando la noche cayó y las luces colgantes iluminaron la plaza con un resplandor dorado, Alejandro y ella se tomaron de la mano y se quedaron allí, en medio de la celebración, mirándose como si todo lo demás no importara. Porque no importaba. Porque al final de todo, lo único que importaba era que se habían encontrado. El tiempo en San Alejo de las Nieblas no corría. Se deslizaba suavemente, como el río que atraviesa las montañas sin prisa, sin preocuparse por lo que hay más adelante. Y desde el día de la boda, todo parecía haber encontrado su ritmo perfecto. La floricultura nunca había estado más viva. Las bugambilias trepaban aún más alto. Las macetas de barro estaban siempre repletas de colores vibrantes, y el aroma de lavanda y jazmín flotaba en el aire como un hechizo. Pero la mayor diferencia no estaba en las flores, estaba en él.
Alejandro Montemayor Ramírez, el hombre que alguna vez había vivido entre mármol y cristal, ahora estaba allí, con las mangas arremangadas, las manos llenas de tierra y una sonrisa tranquila en el rostro. Había cambiado los trajes de diseñador por camisas de lino y los autos de lujo por una carreta vieja que usaban para repartir ramos por el pueblo. Y no se arrepentía. Cada mañana, despertaba antes que Ela, preparaba café y se sentaba en el umbral de la tienda, observando cómo el sol se abría paso entre las nubes. A veces, disfrutaba unos minutos de silencio. Otras, se preparaba para el caos, porque el caos siempre venía. Ella bajaba corriendo las escaleras, descalza, con el cabello revuelto y un desastre en las manos, una lista de pedidos mal escritos, un delantal mal abrochado, y un gato dormido en la canasta de flores equivocada. «Alejandro, ¿has visto mis tijeras?» Él, sin levantar la vista de su taza de café, señalaba la trenza de ella, donde las tijeras siempre terminaban por arte de magia. Y así eran sus días, riendo entre macetas volcadas, regañando al gato que robaba las cintas de los ramos, contando monedas en una libreta que nunca cuadraba, y amándose. El pueblo entero se había acostumbrado a verlos juntos. La gente ya no murmuraba sobre Alejandro. Ahora lo llamaban Cos, el esposo de ella, o el de la floricultura. Y él no podía estar más feliz con eso, porque al final, su mayor fortuna no era un apellido ni una cuenta bancaria. Era despertar cada día con el perfume de flores en el aire, con las risas de Ela llenando la tienda, con la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo. Y si el destino alguna vez volvía a ponerlo a prueba, no importaba, porque Alejandro ya había encontrado la única respuesta que importaba, el amor. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y dale like al video. Si tienes un minuto, deja un comentario con tu opinión. Nos vemos en la próxima historia.